Bienvenidos nuevamente a este espacio que tenemos de reflexión todos los días martes en el canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor. Yo soy pastor de la Iglesia Evangélica Filadelfia aquí en San Juan. Y en esta oportunidad el título del mensaje de la reflexión del día de la fecha es Certificado de defunción y de resurrección. Y podemos leer en el libro de Lucas, capítulo 24, desde el versículo 1, en la versión Reina Valera 1960, que dice lo siguiente. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. El evangelista Lucas, que no fue un testigo presencial de la resurrección, escribe este evangelio haciendo una investigación muy profunda de los hechos que habían sucedido durante el ministerio de Jesús. Y en este caso especialmente hace un reconto de los hechos que ocurrieron desde que estas mujeres llegaron y no encontraron el cuerpo del Señor, hasta que dan aviso a lo que tiene que ver con los apóstoles. Y después el relato continúa y nos va a hablar más adelante de la aparición de Jesús ante sus discípulos. Pero Lucas, en el capítulo 1, versículo 1 al 4, en la palabra de Dios para todos, él nos expresa a quién va dirigida esta carta. Y dice: muchos ya han intentado contar la historia de los eventos que se cumplieron entre nosotros. Escribieron lo que aprendimos de aquellos que desde el principio vieron lo que sucedió y servían a Dios anunciando a otros su mensaje. Yo mismo, excelentísimo Teófilo, he investigado todo cuidadosamente, de principio a fin, y decidí escribírtelo en orden, para que tengas la certeza de lo que te han enseñado es verdad. Algunos opinan que esta carta va dirigida a una persona que se llama Teófilo. Otros dicen que es un personaje, y algunos otros dicen que va dirigido a todos aquellos que verdaderamente aman a Dios, ya que es el significado del nombre Teófilo. Algunos también opinan que era una persona muy renombrada en la sociedad de aquel entonces. Lo concreto es que el evangelista Lucas hace una descripción
del ministerio de Jesús a partir de una investigación cuidadosa de principio a fin. Y dice, y escrita en orden. Ahora, ¿por qué el título certificado de defunción y de resurrección? El título es este porque Lucas da testimonio del ministerio de Jesús y da testimonio de la muerte y de la resurrección de Jesús escribiendo esta carta, porque él no solamente era un evangelista como lo conocemos, sino que también era un médico. Colosenses capítulo 4, versículo 14 en la Nueva Traducción Viviente nos dice, les manda saludos Lucas, el médico amado, y también Demas. Acá tenemos el testimonio en este evangelio de un profesional, de un médico de la época, de un doctor como lo era Lucas, de alguien que se ocupaba de atender la salud de las personas en aquel entonces. Entonces podemos encontrar un testimonio confiable de lo que es la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Como todo médico que puede otorgar, que puede dar certeza de que una determinada persona murió en un determinado día, una determinada hora también. Y aún más, Lucas pudo dar certeza de algo que ningún médico ha podido dar certeza hasta ahora, y es de la resurrección de una persona después de haber pasado 3 días en la tumba. Solamente Lucas pudo dar esta certeza a través de la investigación que él realizó de esto. Todos pensaríamos que este evangelio tendría que ser el evangelio más confiable o el testimonio más fiable, sobre todo para aquellos que opinan que debe haber evidencias claras, concretas de el ministerio de Jesús y especialmente de su resurrección, ya que muchos aceptan la muerte de Cristo, pero no la resurrección. Sin embargo, el mismo Jesús daría testimonio después de iniciar su ministerio y de leer la ley y el escrito de Isaías precisamente en la sinagoga, de que ni siquiera el testimonio de un médico puede ser 100% confiable, ya que la misma gente en muchos casos y en aquel entonces termina desacreditando los milagros de Jesús. Lucas 4, 22 y 23 dice, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído, que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Jesús les anunció ya a los que lo estaban oyendo allá en aquella sinagoga, de que aquellos que estaban sorprendidos, admirados y que hablaban muy bien de él en aquel entonces, iban a decir tiempo después, médico, cúrate a ti mismo, ya que iban a poner en tela de juicio los milagros de Jesús. Y entre los milagros de Jesús no solamente hubo sanidades, sino también hubo resurrección de muertos. Y este médico, cúrate a ti mismo, puede ser traducido como lo que se expresaría tiempo después en la cruz del Calvario, cuando uno de los malhechores que estaba siendo crucificado le diría, sálvate a ti mismo y a nosotros.
pondría allí en tela de juicio que Jesús era una persona que por mano de Dios hacía milagros, que era el mejor de los médicos. Si Jesús fue puesto en cuestionamiento, todo médico sería puesto en cuestionamiento, sería cuestionado en este tiempo y es cuestionado de hecho, si algún médico puede dar certeza de que Jesucristo resucitó. Ya que el testimonio, en primer lugar, Lucas, de un médico, no sería el testimonio más confiable para alguien. Aunque parezca loco esto, muchos hoy cuestionan esto. Cuestionan, aun cuando hay profesionales que han investigado los hechos históricos y que dan por certeza de la resurrección de Jesús, aún así la resurrección de Jesús es cuestionada. Entonces, el testimonio de Lucas no es el testimonio más confiable para las personas, vuelvo a repetir, que se puede encontrar. En segundo lugar, tenemos que hablar del testimonio de María Magdalena. Dice la palabra de Dios en Lucas 24:10, eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. El evangelista Lucas, el médico Lucas, nombra a María Magdalena como podemos llamarla la protagonista principal de la resurrección de Jesús, después de lo que había sucedido, de que el Señor había resucitado. María Magdalena era aquella persona que atestiguaba fielmente que Jesucristo había resucitado. Marcos 16:9, en la versión Reina Valera 1960, nos dice que habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. ¿Qué testimonio más confiable puede haber que el de una persona que ha experimentado una liberación espiritual como María Magdalena? Algunos opinan que era una mujer que ejercía la prostitución también. Lo cierto es que Jesús había echado 7 demonios de esa mujer, que estaba atormentada espiritualmente. Sin embargo, el testimonio de esa mujer tampoco fue plenamente creído por los discípulos, tampoco fue plenamente aceptado por ellos, ya que aún dudaban. Cuando María Magdalena da cuenta de la resurrección de Jesús, aún había incredulidad en ellos, incluso en un discípulo llamado Tomás. Ellos habían conocido a María Magdalena, sabían que era la primera que se encontraba allí liderando a esas mujeres, yendo hacia el sepulcro. Ella vio quitada la piedra del sepulcro, como lo relata el evangelista Juan. Sin embargo, el testimonio de María Magdalena, más allá de todo, no sería tampoco para las personas el testimonio más confiable. Y Jesús lo relata y lo describe en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 34 al 36. ¿Por qué ocurre esto? En la versión Palabra de Dios para Todos dice: pero yo no necesito que un hombre dé testimonio acerca de mí. Yo solo les digo esto para que ustedes puedan ser salvos. Juan fue como una lámpara encendida que iluminaba al pueblo. Y ustedes se alegraron de disfrutar de su luz por un tiempo. Pero yo tengo un testimonio de más valor que el de Juan. Las obras que yo hago son mi testimonio. El Padre me dio estas obras para hacer y ellas demuestran que Él me envió. Jesucristo mismo expresó que Él no necesitaba un hombre que diera testimonio acerca de Él.
A veces nosotros pensamos que Dios nos necesita, nos anhela incondicionalmente y quiere que demos testimonio de Él. En su misericordia Dios lo permite. En su misericordia Dios nos encargó la gran comisión. Pero ese mismo Jesús también nos dice que si nosotros no hablamos, las piedras hablarían. Él cita allí el testimonio de Juan el Bautista y dice que ni siquiera el testimonio de Juan el Bautista tenía más valor que las obras que Jesús había hecho, que eran su testimonio. Son palabras directas de Jesús. El testimonio de María Magdalena tampoco sería el más importante y el determinante para que la gente creyera en la resurrección de Jesús. Nuestra experiencia con Jesucristo, nuestro encuentro con el Señor Jesucristo, el hecho de contar, cuando hablo del encuentro, el hecho de solamente contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, nuestra experiencia de salvación, tampoco termina siendo el testimonio más importante. Por eso es que dudarían también del testimonio de María Magdalena, esta mujer que había sido transformada por Dios, que había sido liberada espiritualmente. En tercer lugar, tenemos el testimonio de los ángeles. Y vemos en la palabra de Dios, cuando hablamos del testimonio de los ángeles, en el versículo 4 al 6 de Lucas 24, dice lo siguiente: aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Pareciera que el testimonio de los ángeles podía ser el testimonio determinante de la resurrección de Jesucristo. Porque los ángeles dieron testimonio de su nacimiento. Los ángeles también sirvieron a Jesús después de la tentación en el desierto. Un ángel se acercó a fortalecer al Señor cuando estaba en Getsemaní, en esa gran angustia. Ángeles dieron testimonio de la resurrección. Y también en Hechos 1 encontramos como ángeles también dieron testimonio del regreso del Señor Jesucristo. Sin embargo, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículo 8 al 9, nos dice lo siguiente, en la versión Reina Valera 1960. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Tampoco el testimonio de un ángel es el testimonio más confiable de la resurrección del Señor, o de dos ángeles como describe el evangelista Lucas, porque el mismo Pablo recalca que también un ángel puede bajar del cielo y anunciar un evangelio diferente del que hemos recibido. La palabra ángel significa mensajero, y aún un ángel puede fallar en su testimonio. Existen ángeles caídos también, dice la Escritura. Y aún los ángeles son inferiores a Dios, porque son creación de Dios. Y todo lo que es creación de Dios es inferior a Dios. Dios no crea otros dioses. Entonces, el testimonio del ángel o de los ángeles tampoco es el más confiable. Y en cuarto lugar tenemos el testimonio de la palabra.
de Dios. El versículo 7 y 8 de Lucas 24 dice, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Las mujeres quedaron plenamente convencidas de la resurrección del Señor Jesucristo, no porque la piedra del sepulcro estuviese corrida, no porque la tumba estaba vacía, tampoco por la aparición de estos dos ángeles, sino que ellas quedan convencidas de la resurrección del Señor cuando ellas se acuerdan de que el mismo Jesús había anunciado a través de sus palabras que era necesario que padeciera, que fuera entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Será que las palabras de Jesús son las más confiables? ¿Será que es el testimonio más confiable el de la palabra de Dios? Juan 5:39 en la versión Palabra de Dios para Todos nos dice: ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado, porque piensan que las Escrituras les darán vida eterna, pues esas mismas Escrituras son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras que estudiamos, el conocimiento que adquirimos de la palabra de Dios escrita, plasmada en el papel o plasmada, escrita también a través de medios digitales, es la que tiene como fin dar testimonio de Cristo. Ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado, dice, porque piensan que las Escrituras les darán vida eterna. La palabra en sí no nos puede dar vida eterna si esa palabra no termina llevándonos a encontrarnos con el autor de esa escritura, con el que la inspiró, que es Dios mismo. Segunda de Pedro 1:19 al 21 en versión Reina Valera 1960 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En este caso, Pedro fue inspirado por el Espíritu Santo. Y Lucas también fue inspirado por el Espíritu Santo. Lo que le da credibilidad al testimonio escrito, al Evangelio según San Lucas, no es el hecho de que haya sido escrito por un profesional, por un médico, que solamente estudió diligentemente los hechos y los puso en orden para convencer a alguien de la verdad, sino que es creíble porque lo que llevó a Lucas a estudiar los hechos con diligencia, a ordenarlos de la manera exacta, para que en ese caso Teófilo, si se refiere a una persona, a un grupo, a un personaje o a lo que se refiera, para que ese Teófilo esté convencido de la verdad, es que Lucas hizo toda esa investigación inspirado por el Espíritu Santo de Dios. No fue otra cosa.
no fue un sistema especial, no fue algo que Lucas haya ideado. Seguramente Dios puede haber usado conocimientos que Lucas ya tenía como médico para dar certificación de la resurrección del Señor Jesucristo. Pero no fue porque Lucas lo decidió así, sino porque el Espíritu Santo decidió usar ese conocimiento para dar claridad, para que las personas puedan convencerse de la verdad de la resurrección. Es la palabra de Dios, el testimonio más seguro que tenemos. Porque Primera de Pedro 1, 23 al 25, en la versión Reina Valera 1960, nos dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. No fue la gloria del hombre lo que hizo creíble el testimonio de la resurrección. Vuelvo a repetir, no fue la condición social de Lucas como médico, no fue lo poderoso de el testimonio de lo que Dios hizo en María Magdalena, echando fuera 7 demonios. No fue la magnificencia que pueden mostrar los ángeles dando testimonio. No fue eso, sino fue que todos ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo, que inspiró la palabra de Dios, que inspiró las Escrituras. Por eso dejamos y tenemos registro escrito de la resurrección del Señor. Tenemos registro escrito de lo que Lucas hizo, de su investigación, de su testimonio. Registro escrito de María Magdalena y su testimonio. Registro escrito de los ángeles y su testimonio. Porque todos hicieron referencia y dieron testimonio con el medio de prueba más seguro que un cristiano, que un creyente puede gozar, y es la palabra profética más segura. Es la palabra de Dios, es la palabra escrita, esa que permanece para siempre y que vuelve a repetir que permanece para siempre, que es eterna, que no cambia. Esa es la palabra de Dios. Solamente una persona puede llegar a creer en la resurrección si el Espíritu Santo habla a través de la palabra de Dios, a través de la boca de Dios mismo. Tal vez tú eres un incrédulo, no crees en la resurrección del Señor Jesucristo, o crees que no es suficiente el testimonio de la palabra de Dios. Quiero decirte que es el testimonio más seguro que tenemos. Es el documento escrito más seguro, más fiable, porque fue inspirado por Dios mismo, por el Espíritu Santo de Dios, porque nos deja registro de las palabras de Jesús, de aquellas palabras que dijeron que era necesario que el Hijo del Hombre cayera en manos de hombres pecadores, que padeciera, que muriese y que resucitase al tercer día.
Tú puedes en este momento decidir de creer en la resurrección. Puedes decidirte por Jesús, por el Cristo resucitado. Puedes orar conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, en este momento vengo a ti. Reconozco, Señor, mi incredulidad, Dios mío, la incredulidad que he tenido hasta este momento en la resurrección. Pero creo en tu palabra y creo que tú has muerto, pero también has resucitado. Y que la resurrección es el fundamento desde ahora en más de mi fe y de la fe de todo aquel que cree en Jesús. Por eso, Señor, te pido perdón de todos mis pecados y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Recibo al Cristo resucitado. Amén y amén. Si tú has escuchado esta reflexión atentamente y tienes interés en conocer más de la palabra de Dios, puedes comunicarte con nosotros haciendo clic en el botón de WhatsApp de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan, de la página de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan en Facebook, y nos comunicaremos contigo. Les habló el pastor Hugo Ramini, su servidor, y nos encontraremos en una próxima oportunidad a través de este mismo medio. Que Dios los bendiga a todos.